para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Segundo día sin fallecidos en Navarra y por primera vez ya hay más curados, más de 4.000, que casos activos. Esas buenas cifras de Navarra son las únicas que conocemos a esta hora, ya que Sanidad no publica los datos oficiales hasta la tarde. Ayer descendió el número de fallecidos hasta los 59. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin duda, esas cifras de Navarra invitan a la esperanza en un día en el que hemos conocido también el CIS de mayo y deja varios titulares. Por ejemplo, el paro es el principal problema de los españoles, seguido de la crisis económica y el coronavirus. Sánchez suspende en la encuesta, aunque ganaría las elecciones si se celebrasen ahora mismo. Otro asunto que ha estado en todos los debates en esta crisis sanitaria, el de las mascarillas, que ahora sí serán obligatorias. Tras muchos vaivenes, Sanidad confirma que habrá que llevarlas en espacios cerrados y en la vía pública si no se puede garantizar la distancia de seguridad. Parece fenomenal, que cuidarse todo lo que podamos. Sobre todo en el centro, que hay, donde haya más gente. El virus este no está muerto ni muchísimo menos. Creo que es efectivo, sí. En estos momentos sí. Y estaremos atentos a otro asunto porque el viernes pasado se confirmaba que los niños no volverán a clase. Pero, ¿qué pasa con las escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años? Bueno, pues que nadie les da respuestas, ni educación, ni sanidad, ni los ayuntamientos. Eso es lo que denuncian. En Navarra dan cobertura a más del 30% de los menores. Su situación, dicen, que ahora mismo es insostenible. Necesitamos abrir con las condiciones que nos pongan, por supuesto que sí, y queremos llegar a poder llevar a cabo todas esas condiciones, pero que sean factibles. Llegará un momento que querrán venir a nosotros y nosotros ya no estaremos. Entonces el problema será de todos. A ellos la crisis del coronavirus también les está pasando factura. Son los guías turísticos. Hoy estaremos con uno de ellos. Sin Sanfermines ni visitas internacionales, ponen la vista en la próxima primavera, donde empiezan a tener algunas reservas. Cliente de grupo extranjero va a venir ya a partir de primavera y estamos ya firmando contratos con grandes agencias, sobre todo alemanas y japonesas, para lo que es las series que llamamos, es decir, una serie de viajes que se organizan con mucho tiempo de antelación. En busca de un jardín o una terraza bien grande. Son muchos los que después de estar 2 meses encerrados y ante lo que pueda pasar se apresuran a contratar un alquiler alternativo a su vivienda habitual con mayores opciones ante el confinamiento. Y en deportes, segunda sesión semanal de entrenamientos en Osasuna en Tajonar. Segundo día en el que los jugadores se han ejercitado en grupos. De momento con buenas noticias, sin lesión, adiós. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Por segundo día consecutivo no hay fallecidos en Navarra con coronavirus. Siguen siendo 503 las personas que han muerto hasta la fecha. Los casos activos siguen disminuyendo, aunque también se acercan a los 4.000. Otra buena noticia es que las UCI siguen con pocos pacientes, 17, no hay ingresos y los curados superan ya en Navarra la barrera de los 4.000. Esos son los datos en Navarra que Salud ha enviado ya al Ministerio de Sanidad. Ya saben que a partir de ahora conoceremos las cifras actualizadas por la tarde a nivel nacional. En la última publicación se registraba un importante descenso en los fallecidos, 59. Nunca son noticias positivas cuando se habla de muertes, pero es el dato más bajo en más de 2 meses. Los nuevos contagios también descendían hasta los 285, un asunto al que Sanidad prestará especial atención. Como decimos, son los últimos datos que se publicaban ayer, a la espera de que se comuniquen los nuevos esta misma tarde. Y otro asunto, porque en cuestión de 2 meses las mascarillas han pasado de ser innecesarias a obligatorias para el Gobierno, que ha cambiado varias veces de postura y ha generado uno de los grandes debates en esta crisis sanitaria. A la espera de que Sanidad dé a conocer la nueva orden, ¿dónde tendremos que usar estas mascarillas? Bueno, pues en espacios cerrados, también tendremos que usarlas en la vía pública si no es posible garantizar esa distancia mínima de seguridad de 2 metros, y también en el transporte público, donde ya son obligatorias
ellas esas mascarillas. Y a partir de aquí, bueno, pues surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles tendremos que usar? Aquí lo vamos a ver para que no haya dudas. Por ejemplo, las mascarillas higiénicas son las de menor protección para personas sin síntomas y también están recomendadas para niños a partir de 3 años. Esas son esas mascarillas higiénicas, pero también hay más. Por ejemplo, están las mascarillas quirúrgicas. Estas son las que tienen mayor nivel de protección, están recomendadas para contagiados porque protegen más a quien esté alrededor del portador y también tienen un precio máximo fijado que es el de 0,96 euros. Y por último, las mascarillas filtrantes son las que mayor nivel de protección ofrecen a quien las lleva. Están recomendadas, se los tienen para personas en contacto con el virus y hay distintos tipos de estas mascarillas que, como decimos, estarán obligatorias a partir de que el Gobierno publique esa orden ministerial. El uso generalizado de la mascarilla gana espacio. Parece fenomenal, que cuidarse todo lo que podamos. Sí, sí, fenomenal. Bien, sí. Y todos la tenemos que llevar. Ya no solo es obligatoria aquí en el transporte público, también en espacios públicos cerrados y en la calle cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. A mí personalmente me parece una medida adecuada, viviendo ya un poquito en la fase en la que estamos de desconfinamiento, en que todavía el virus circula, pues que todos evitemos la posibilidad de contagiar a otras personas y de contagiarnos a nosotros mismos. Una forma de prevención de la transmisión del coronavirus. Cuando hay mucha gente sí hay que ponerla. Cuando no se puede, pues mantener la distancia, sobre todo en el centro que hay, donde haya más gente. El virus este no está muerto ni muchísimo menos y esto pues, es una protección. Yo no le veo otra. Sí, creo que esto es lo bueno. Creo que es efectivo, sí, sí. En estos momentos sí. Para que sea efectiva hay que hacer un uso correcto de ella. No puede ser, como vemos en algunas ocasiones, personas que llevan la mascarilla cubriendo únicamente la boca. Como digo, tienen que cubrir boca y nariz. El debate sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla ha sido constante desde que se inició la pandemia. Debates que convergen en una misma línea. Su uso por sí solo, sin lavado de manos y distancia social, no es eficaz. Bueno, y hoy el Departamento de Salud ha anunciado que tiene perfilado ya un programa para realizar pruebas PCR y de serología de anticuerpos de manera sistemática a todos los trabajadores del ámbito sanitario y sociosanitario, tanto de la red pública como de la privada. Serán pruebas mediante las conocidas como técnicas de ELISA o CLIA, que ofrecen un elevado grado de sensibilidad y especificidad. El programa de seguimiento se realizará en próximas fechas y con él se pretende anticipar una posible extensión del virus y conocer el nivel de seroprevalencia de los profesionales. Bueno, y en este escenario el Gobierno de España se enfrenta mañana a la quinta y última prórroga del estado de alarma. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado que sea, o va a aprobar que sea hasta finales de junio, previsiblemente hasta el día 27, pero estamos pendientes de esa rueda de prensa del Consejo de Ministros. Así se lo solicitará al Congreso, al que Sánchez va a llegar de momento sin los apoyos necesarios. Se apuran, por tanto, las negociaciones, por un lado, con Ciudadanos y también, por otro lado, con Esquerra Republicana. Bueno, y esta tarde además dará explicaciones en el Congreso el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, que acaba de publicar su último barómetro o estudio sobre la estimación del voto de los españoles en tiempos de confinamiento y coronavirus. El CIS da una victoria al PSOE de Pedro Sánchez, que incrementaría un 3% su estimación de voto respecto al resultado de las generales de noviembre del año pasado, frente al PP, que bajaría medio punto. Según estos datos, también bajarían Vox y Unidas Podemos frente a Ciudadanos, que remontaría casi 4 puntos respecto a los anteriores comicios. Navarra Suma empeoraría ligeramente sus resultados, según el CIS, al igual que el PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu, que se dejaría casi medio punto porcentual. Además, ningún líder aprueba. Si bien Sánchez y Arrimadas, según el CIS, son los mejor valorados, la gran mayoría de los encuestados suspende al Gobierno en la gestión de la crisis, tanto al presidente Sánchez como al líder del PP, Pablo Casado, aunque 7 de cada 10 indica que en la situación actual hay que apoyar al Gobierno y aparcar las críticas. El paro, la crisis económica y, en tercer lugar, el coronavirus son los principales problemas del país actualmente, según este barómetro realizado entre el 4 y el 13 de mayo. A pesar del suspenso a la gestión de la crisis, el CIS indica que más de la mitad de los encuestados asumiría prolongar el confinamiento 4 semanas o más.
Bueno, y el Banco de España advierte de que la crisis económica va a ser larga, por eso pide un acuerdo político para afrontarla. En esta línea se posicionan también los empresarios que confían en que Europa esté a la altura. El Banco de España actualiza sus previsiones y son peores que las de hace un mes. Vaticina una caída del PIB del 9,5% para este año. Bajo los supuestos considerados, la economía experimentaría incrementos en el 2021 entre el 6,1% en el primer escenario y el 8,5% en el segundo escenario. El gobernador del Banco de España advierte de que la crisis va a ser larga y de que no se pueden descartar todavía escenarios peores. Apela a la responsabilidad política. En el corto plazo no cabe una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos. Desarrollar plenamente esta estrategia de consolidación fiscal y de reformas estructurales requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas. En esta línea se posiciona también la COE. Creo que en este momento tanto las empresas como los trabajadores merecen protección, pero sin duda alguna, si las empresas no tiran para adelante, los empleados, los trabajadores lo van a tener difícil. Los empresarios confían en la ayuda que llega desde Europa. Y mientras tanto, continúan las protestas en distintas ciudades contra la gestión del gobierno de Sánchez en esta crisis del coronavirus. Ayer, de nuevo, esta cacerolada que ven en Pamplona frente a la sede del PSN en el Paseo de Sarasate. Una concentración que estaba prohibida por la delegación del Gobierno en Navarra. Agentes de Policía Foral, como ven, vigilaron al grupo para que no se desplazasen por el paseo. Identificaron también a 3 personas. Convocados por las redes sociales, bajo el lema Libertad, Gobierno, Dimisión, el grupo se ha mantenido durante un cuarto de hora en ese paseo de Sarasate. No hay más cosas porque frente a la cárcel de Pamplona se han concentrado las 4 asociaciones que forman SOS Presoac COVID-19. Exigen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en esta crisis generada por el COVID el respeto por los derechos de las personas presas y que la desescalada en las cárceles se lleve a cabo al mismo tiempo y bajo los mismos criterios que fuera de ellas. Para ello, entre otras cosas, piden la excarcelación de quienes se encuentren dentro de los colectivos especialmente vulnerables al contagio. Insistimos en que es todo esto cuestión de voluntad política y vivimos un tiempo en el cual, más si cabe que nunca, la voluntad política tiene que estar al servicio de la salud y de la vida del conjunto de la ciudadanía, también de las personas presas. Bueno, y por correo electrónico o telefónico. Esta va a ser la única forma en la que los juzgados navarros atenderán al público durante los 3 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. Así lo ha decretado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galvé, eso sí, siempre que la naturaleza de la información requerida así lo permita. En las consultas se deberá identificar el profesional o ciudadano que la plantee y la clase y el número de procedimiento o expediente sobre el que realiza la consulta, así como el número del documento de identidad. Los centros privados de 0 a 3 años en Navarra siguen sin saber cuándo podrán abrir. En Navarra dan cobertura a más del 30% de los menores, más de 2.000 niños y niñas. La situación de estas escuelas infantiles es insostenible ahora mismo. Las 56 escuelas infantiles privadas que hay en Navarra lanzan un SOS gigante. Necesitamos abrir. Su situación es de total desamparo y advierten de que no podrán aguantar mucho más. Si ahora nosotros no nos dejan abrir hasta septiembre, muy pocas escuelas infantiles vamos a poder soportar estos gastos. Con las condiciones que nos pongan, por supuesto que sí, y queremos llegar a poder llevar a cabo todas esas condiciones, pero que sean factibles. Es decir, necesitamos abrir, pero no con 5 niños en cada clase, porque eso es el cierre automático. No saben a quién acudir porque su competencia no depende del Gobierno de Navarra. Somos un ente aparte. ¿De quién dependemos? No sabemos. Dan cobertura a más del 30% de los niños y niñas de 0 a 3 años en nuestra comunidad. Y esto, dicen, será un problema a largo plazo si no se encuentra una solución. Somos un servicio que somos complementario a las escuelas infantiles públicas y estamos, insistimos, porque ellos no abarcan al total de la población infantil.
llegará un momento que querrán venir a nosotros y nosotros ya no estaremos. Entonces, el problema será de todos. Lamentan también que esta situación derive en otro tipo de escenarios. Esto va a favorecer la economía sumergida. ¿Qué pasa? Que llaman a las familias, oye, ¿quieres venir a cuidar a mis hijos? Yo no entiendo que digan, sí, voy. El futuro de cientos de trabajadoras está completamente en el aire y con ellas el de los más de 2.000 niños y niñas que acuden a estos centros. El Comité de Empresa del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona se ha concentrado frente a la sede de la Mancomunidad. Manteniendo las distancias de seguridad, eso sí, una decena de representantes sindicales se han manifestado para exigir la vuelta del 100% del servicio. Piden que se cumplan las exigencias del Real Decreto, donde se especifica que los servicios tienen que funcionar al menos al 80%. Denuncian que en estos momentos se están ofertando solo un 60% del servicio. Creen que la única manera de evitar contagios entre los usuarios y profesionales es aumentar el servicio al completo para que los aforos no se sobrepasen. Ahora mismo entendemos que no se está dando un servicio de calidad, los tiempos de espera son enormes. La gente está dejando de utilizar el servicio público porque no es eficaz. Entonces entendemos que un servicio público se tiene que ofertar, no tienes que esperar a que sea demandado. Que pongan directamente ya el 100% de servicio para que se pueda cumplir más fácilmente la distancia de seguridad. Lo que hace falta es espacio en los autobuses. Ya tenemos también referencias de varios conductores que los aforos ya están superándose y se anda con problemas. Bueno, y en esta época del año comenzamos a ver las calles llenas de turistas. Eso era antes. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 hace que no se pueda viajar de manera internacional ni nacional de momento. Esto está pasando factura en el sector del turismo, aunque son optimistas con el futuro. Hola, buenos días, me presento, soy vuestro guía en Pamplona, Miquel Ollo. Si os parece, empezamos la visita ahora mismo desde la Plaza del Castillo, que es el punto neurálgico de Pamplona. Esta estación y estos meses del año serían los más exitosos para el turismo en Navarra, pero son pocos los ojos nuevos que van a ver sus localidades por primera vez. Entonces, ahora mismo el cliente extranjero está ya reservando para primavera 2021. La incógnita es qué vamos a hacer hasta ese momento. Sabemos que los grupos no pueden viajar, por lo tanto tenemos que trabajar sobre todo con cliente individual, es decir, las parejas, las familias que vengan a Navarra pues para pasar este verano en nuestra comunidad. El objetivo, por lo tanto, está puesto a corto plazo. Es que el verano podamos mantener las infraestructuras empresariales para que después ya en otoño empecemos a trabajar un poquito con más normalidad y desde luego llegar a primavera del año que viene con fuerza y con ganas. Y para ello se preparan. Las calles volverán a estar así, pero llevarán mascarilla y la distancia de seguridad. Además, ahora podrán alejarse hasta 200 metros del guía. Se llaman radioguías o whisper, como decimos en el lenguaje turístico. Lo que son es un micrófono donde habla el guía a la voz normal y los clientes llevan un pequeño receptor que con su auricular o el que nosotros le proporcionamos puede escucharnos tranquilamente en cualquier momento, en cualquier zona del recorrido. Desde el turismo en Navarra son optimistas, eso sí, aseguran que son conscientes de que los guías son el último eslabón de la cadena del turismo. Sin duda, el coronavirus está cambiando nuestras preferencias a la hora de buscar una vivienda. En estos últimos 2 meses, el confinamiento ha sido el principal protagonista de nuestra rutina. Ahora las preferencias a la hora de buscar una vivienda han cambiado. Los pisos con balcones o terrazas y las casas con jardín son los bienes más preciados. Parece, os echo un poquito de gel antes de entrar al piso. Lo hacen con todas las medidas de seguridad. Los agentes inmobiliarios retoman las visitas presenciales a los pisos y viviendas en venta. Perciben una sensación generalizada entre sus clientes. El que no ha tenido una pequeña terraza donde poder salir y sentirse mínimamente libre, yo creo que lo ha pasado muy mal. Después de 2 meses y por si la situación se volviese a repetir, los pisos más demandados, como ven, son estos, con espacios libres y sobre todo que tengan terrazas o balcones. Estar entre 4 paredes es muy frustrante. Me he llegado a agobiar bastante, sobre todo porque no tenía un sitio al aire libre donde poder salir y tomar el aire, estar un rato, leer un libro. Vivir 24 horas al día encerrado en un mismo espacio y convertido a la vez en gimnasio, escuela y centro de trabajo ha hecho que la demanda de inmuebles con superficies al aire libre aumente considerablemente y su precio se incremente hasta en un 15%. Llevamos unos años con escasez de vivienda, con poca oferta y mucha demanda. Por lo tanto, ahora de repente no tenemos 50
pisos con jardín o 50 pisos con terraza. También rebrota la ilusión de vivir en el ámbito rural. Vamos a huir un poco de zonas comunes y de ahí que esas casas unifamiliares o casas de pueblo puedan volver a tener esa demanda que se perdió pues quizás en la crisis del 2008. En el caso de pisos de estudiantes, en este periodo han intermediado entre inquilinos y arrendadores para condonar la renta, aplazar el pago o reducirlo a la mitad. Con todo, se presenta un nuevo escenario en el mercado inmobiliario. Y hoy, 2 meses después, cerrado por la crisis del coronavirus, el cementerio de San José de Pamplona ha abierto sus puertas. Dentro del recinto, el personal municipal vela por el cumplimiento de la normativa en aspectos como que no existan grupos de más de 10 personas y el mantenimiento de la distancia social de 2 metros. Durante estos meses se han realizado los servicios funerarios necesarios con la regulación que se ha establecido en cada momento. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Segundo entrenamiento semanal de Osasuna en Tajonar. Segundo ya en grupos reducidos después de que el fútbol entrara directamente en la fase 3 de su particular desescalada. Sergio Herrera realizaba entrenamiento específico de porteros con Richard Sanzol en uno de los campos anexos a los principales de Tajonar, en donde también uno de los grupos de jugadores se ejercitaba. Desde ayer pueden compartir el balón con el resto de sus compañeros. Así lo hacían Oyer y Fran Mérida, Roncaglia con Estupiñán y Rubén García con Aridane. Unos ejercicios que se iban intensificando con la ayuda de las gomas para ofrecer resistencia en los movimientos. Todo bajo la atenta mirada del preparador Sergi Pérez, encargado de este grupo donde también se han realizado ejercicios de circulación de balón. Kakun Mainz releva a Mikel Bakaikua al frente del banquillo de Osasuna femenino. La pamplonesa, que dirigió a Berriozar en segunda división, ejercía como entrenadora del equipo benjamín masculino. El club la anunció ayer por la tarde y hoy a las 6 será presentada en una rueda de prensa telemática. Bueno, ayer les contábamos el 6º aniversario del penúltimo descenso de Osasuna a segunda, día en el que se retiró Pachi Puñal. El excapitán estuvo anoche en el programa de esta casa zona mixta y recordó aquel duro momento del adiós. Puñal reconoce que este fue el momento más amargo de su carrera deportiva. El día de su retirada, tras más de medio millar de partidos en 17 temporadas, coincidió con el descenso a segunda división. La ilusión que me quedaba después de tantos años, pues a dejar al equipo de primera división y marcharme, ¿no? Y bueno, pues ese último día pues lo recuerdo con muchísimos nervios. Y luego, pues bueno, pues todo el disgusto que vino, un disgusto grande. Un descenso que trajo consecuencias. La salida de Archanco y su junta fue el origen que desembocaría en un proceso judicial en el que el exfutbolista ha tenido que ir a declarar en 2 ocasiones. Trago amargo y duro, pues son situaciones a las que uno no está acostumbrado y bueno, pues impresiona y no es un trago. Pero bueno, pues todo esto que ha pasado, pues bueno, pues el que lo ha hecho que lo pague. No sé cómo decirte, el que ha habido un tiempo que parecía que valía todo y no es así, ¿no? Entonces el que ha hecho, pues que lo pague. La final de la Copa del Rey frente al Betis es uno de los 2 mejores momentos con los que se queda de su dilatada trayectoria. Quizá también el primer partido cuando fuimos a jugar el previo de Champions, ¿no? A Hamburgo, el partido de ida, ¿no? El ambiente y la tensión y bueno, el poder escuchar la musiquilla de la Champions, ¿no? Esa primera vez que nos tocaba a tantos. A Puñal le empieza a entrar el gusanillo del fútbol de nuevo y no oculta su deseo de volver de alguna forma a Osasuna. No me veo de gestor, ni tampoco sé si en el banquillo, ¿no? Pero sí que si estaría a pie de campo, ¿no? O sea, a mí me gusta el campo, me gustan los jugadores, me gusta la hierba y los despachos y las paredes me gustan poco, ¿no? El pasado fin de semana se reanudó la Bundesliga sin público. Puñal aboga porque la Liga siga sus pasos. Me parece una lástima de fútbol, pero es lo que hay. A ver alguna posibilidad de terminarla, hay que terminarla aunque sea sin público. Si no, porque si no, siempre se iba a cometer alguna injusticia con alguien, ¿no? Si dejas la Liga como está, pues si desciendes a los que están ahora, se van a sentir maltratados porque han gastado el dinero en diciembre o porque les tocaba jugar contra equipos de menor entidad que los que le parece que han jugado hasta ahora. Siempre va a haber algún agravio de algún tipo con alguien. Entonces yo creo que lo más justo es, y la única manera es hacerlo así y hasta. ¿Que es una lástima?
pues sí. El cebollero no espera que Osasuna vaya a tener problemas para lograr la permanencia después de la gran temporada que venía desarrollando. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Impulsar la cultura ante esta crisis del coronavirus. Ese es uno de los objetivos del Kilómetro Cero Music Fest, un festival en el que van a participar 10 grupos navarros que podrán seguirse a través de internet a partir del 21 de mayo. Una propuesta que se ha presentado esta mañana y que cuenta con el apoyo de la Fundación Baluarte y de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra a través de la iniciativa Reino de la Música en Vivo. Entre los grupos que participan, ya lo ven, Lemonital, Calle Echaniz o El Columpio Asesino. Bueno, pues nos despedimos con uno de los participantes en ese Kilómetro Cero con la música de Calle Echaniz, que también, como decimos, participa en ese festival a través de la red. Más información, ya lo saben, en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. El desamparo en los pulmones y en las costillas la insatisfacción vital. Fue mamando en soledad, mirando al techo. Después llegó el hogar entre sus brazos. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.